Quisiera quedarme con la imagen de la primera lectura. Este texto de la carta del apóstol Pablo a este obispo llamado Tito. La carta presenta una exhortación e invitación a los ancianos o adultos. Permanezcan fieles a la doctrina que aprendieron. Y después les dice que tengan una conducta adecuada que para las nuevas generaciones pueda ser su base, su sustento de la vida. Y de ahí los consejos a los ancianos, a las ancianas. Sean sobrios, no sean dados a la borrachera, sean de conducta intachable, que le dé a esas generaciones jóvenes una imagen segura de la vida. ¿Por qué decía que quiero fijarme en esa imagen? Nos toca vivir un momento complicado de la vida y de la historia. Una nueva sociedad que se está formando, en la que las ideas y criterios de vida han cambiado. Las nuevas generaciones simplemente ya no ven la vida como algunos adultos la entendemos y fuimos educados. Es más, podemos hacer la distinción de lo que aprendíamos como educación no hace muchos años atrás y la propuesta que hoy tiene esta nueva sociedad. No hace mucho todavía, el aprendizaje y la enseñanza humanista quería formar personas en las que la propuesta del bien, la experiencia del hombre como un ser humano llamado a la perfección, llamado a trascender, era vista, entendida como una experiencia que necesitaba valores, costumbres, tradiciones buenas. Y por eso facilitaba la experiencia espiritual, la religión, la temática de Dios. Y por ello, el llamado humanismo, que hasta no hace muchos años guiaba el pensamiento y formación humana, fue una experiencia en la que todos esos temas, bien, moral, valores, fe, Dios, religión, eran bien vistos. Pero vino un cambio que apenas nos estamos dando cuenta de la novedad y situación que está provocando. Porque esta nueva sociedad que se empieza a formar, esos pensamientos e ideas no las tiene. Se ha estado cimentando un ambiente muy distinto en la que hoy se desconfía de los valores, de las costumbres, de las tradiciones, de Dios, de la religión. Y las nuevas generaciones nos van demostrando con su apatía, su indiferencia ante la vida espiritual. Ya para las nuevas generaciones, hablar de Dios, de la religión, o proponerles estos temas, ya son cosas que no les interesan, que su indiferencia y apatía es muy clara descubrirla. Y lo vemos en esos choques que desde la casa se dan, porque papás adultos que se preocuparon por educar en la fe, por transmitir ciertos valores, hoy se encuentran con hijos jóvenes, adultos jóvenes, que ya empiezan a ser papás de familia y que muchas veces ya no viven lo que les enseñaron. Y que cuando le quieren invitar al hijo a que viva lo que aprendió en el hogar, se encuentran con un choque, un pleito que se da, porque ya el hijo no quiere, no acepta la invitación a la fe, a los valores que desde casa se le quisieron enseñar. Es más, hay una crítica que hoy se hace, que afirma que tiene varias décadas que ya dejamos de transmitir ese modelo de vida a las nuevas generaciones.
y que en cuanto a valores, costumbres y tradiciones, perdimos hace mucho el impacto de transmitirlo. Y por eso la afirmación ha sido fuerte. No hemos podido, desde hace ya varias décadas, enseñar, transmitir la educación que muchos aprendimos. ¿Y cuál fue un problema que se tuvo? Que a los que hoy somos adultos, esta nueva sociedad nos hizo dudar del aprendizaje que tuvimos, porque empezó la novedad de un pensamiento que decía que el pasado no era tan bueno, que muchos nos dijeron que podíamos causar complejos, traumas a las nuevas generaciones, y nos hicieron creer que mucho del aprendizaje que tuvimos en el hogar, de la religión, no era bueno, y que muchas de las cosas que antes dieron sentido a la vida, ya no había que confiar en ellas. Y caímos en la trampa y empezamos a caer en las modas de aprendizajes que muchas veces nos fueron llevando por otros caminos. Es cierto, a lo mejor la manera como se transmitía no era del todo correcta, pero no eran las verdades, no era la experiencia de vida que se quería enseñar. A lo mejor la corrección era en la forma de corregir, que era corregir aquellas formas de enseñanza, pero no las verdades que se iban transmitiendo, porque se enseñaba un bien para fundamentar la vida, y nuestras costumbres y tradiciones eran para fundamentar esas verdades, pero caímos en la trampa. Nos hicieron dudar, nos hicieron creer que el pasado no era valioso y nos llevaron a pensar que las novedades y las modas tenían más verdad o positividad en la verdad de la vida. Y sin darnos cuenta, dejamos de enseñar y caímos en la trampa de caer en la vida que hoy se propone. Por otro lado, a las nuevas generaciones les han dicho que el pasado no era bueno. Bien lo recuerda el Papa en su nueva carta, que al hablar de este tema de las generaciones dice que a las nuevas generaciones, a los jóvenes, les están haciendo creer, porque así conviene a las ideologías, que el pasado de sus padres o abuelos no es tan bueno. Y no es raro oír a los jóvenes que hablan de manipulación, que sienten que la educación del pasado quita libertad, que es una educación que para ellos es un mal, aprender valores, costumbres. Y con la temática de una sociedad que presenta el placer como modelo de vida y pide una libertad total para vivirlo, creen, piensan que esa es la mejor forma de vivir. Y por eso desconfían más del pasado, por ello creen que lo que los padres y abuelos puedan enseñarles ya pasó de moda, y por eso dicen a veces, lo que tú aprendiste ya hoy no ayuda, no sirve. Y no es así. Hay verdades de la vida que no van a cambiar y formas de las verdades de vida que serán siempre importantes. Y por eso las ideologías van encontrando un campo propicio para poder cimentarse. Porque ya no tener contacto con el pasado y su verdad, quedan los jóvenes expuestos al aprendizaje de verdades o situaciones que no son tan buenas. Y la trampa y la situación entonces nos llevó a perder la capacidad de transmitir esto a las nuevas generaciones. Y la pregunta es, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo podemos solucionar el problema? Y creo que nos queda bien el consejo del apóstol Pablo.
que haya gente convencida de lo que aprendió era bueno, es bueno, y que la vida que le enseñaron es y tiene un fundamento válido, sólido, para hacer de la vida algo pleno, feliz. Y por eso bien dice el apóstol, adultos, sean firmes en lo que aprendieron. Den testimonio de esa vida que ustedes aprendieron en valores en su educación y que sea para los jóvenes hoy un aprendizaje y una enseñanza y un ejemplo de que esa vida es buena y de lo que ustedes aprendieron es un bien para el hombre. Creo que caímos en la trampa y ya no vivimos como aprendimos. Esta sociedad nos está tragando en cuanto nos presenta modelos, formas de vida que se hacen más agradables por el placer que provocan y sin darnos cuenta dejamos de vivir lo que aprendimos, dejamos de practicar los valores enseñados y empezamos también a vivir como dictan hoy las propuestas de este nuevo ambiente humano. Por eso podemos decir, esto que el apóstol hoy nos dice, tiene gran valor y debe ser un reto grande y para muchos de nosotros un compromiso. Que lo que dijimos que era bueno no se pierda. Que la enseñanza en valores que tuvimos no se pierda. Que los criterios del bien, de la vida y más aún aquellos que nacen de Dios no queden en el olvido. Por eso bien dice el apóstol, permanezcan firmes, fieles a su sana doctrina y sean ejemplo de aquello que aprendieron para que los jóvenes también tengan un ejemplo, una imagen de esa vida, confíen en ella, porque ven adultos firmes y seguros viviendo lo que aprendieron como un bien para su propia vida. Que pueda ser entonces el mensaje y lo que hoy nos deje esta lectura del apóstol Pablo. ICM